Muy buenos días. El Observatorio sobre OCDE y Políticas Públicas, conformado por la Universidad LID, el Consejo de Promoción de la Competitividad, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado 5 años de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, avances y desafíos. Nos acompaña el economista Alberto González, jefe adjunto de la división en la OCDE. Bienvenido, don Alberto. Asimismo, contamos con la participación de doña Diala Jiménez, abogada especialista en arbitraje internacional y exministra de Comercio Exterior. Muchísimas gracias por acompañarnos. También forma parte de este espacio el señor Luis Carlos Rivera, director de Economía de la Universidad LID. Gracias por estar con nosotros. Posteriormente se nos unirá la señora ministra de Comercio Exterior, doña Indiana Trejos. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alejandro Piñataro, soy abogado de profesión y expresidente del Consejo de Promoción de la Competitividad durante el periodo en que se creó este observatorio. Gracias al trabajo técnico de más de 40 instituciones públicas, articuladas por el Ministerio de Comercio Exterior, el apoyo político de 3 administraciones y al respaldo de la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 2021, Costa Rica se convirtió en el país número 38 en integrarse a la OCDE. Este hito representa uno de los avances más relevantes en la política económica reciente del país, no solo por su valor simbólico, sino por sus implicaciones concretas en la formulación e implementación de políticas públicas. Este quinquenio ha sido, más que un periodo de tiempo, un proceso de transformación. La adhesión implicó asumir estándares más exigentes, adoptar mejores prácticas internacionales y comprometernos con una agenda de reformas orientadas a fortalecer la productividad, la transparencia y el bienestar de la población. En estos 5 años, el país ha registrado avances importantes. Se han fortalecido marcos regulatorios, promovido una mayor competencia, modernizado el sistema estadístico, dado pasos iniciales hacia la apertura del sector eléctrico y mantenido un control sobre las finanzas públicas. Sin embargo, este aniversario también es una oportunidad para reflexionar con realismo. En su informe de 2025, la OCDE señala que persisten desafíos clave para el crecimiento a mediano plazo, como los desajustes de habilidades, la baja participación femenina en el mercado laboral, la informalidad, las distorsiones en el sistema financiero, la necesidad de ampliar la educación temprana y mejorar la calidad del gasto público. A esto se suma la urgencia de fortalecer la infraestructura y la conectividad vial, como lo muestra el Índice de Competitividad Nacional. La OCDE nos ha brindado una hoja de ruta clara. No obstante, su impacto dependerá de la capacidad del país para implementar reformas con consistencia y visión de largo plazo. La relevancia de este aniversario radica precisamente en ello. Nos permite dimensionar cuánto hemos avanzado, pero también cuánto queda por hacer. Nos recuerda que la adhesión no fue un punto de llegada, sino el inicio de un compromiso continuo con la mejora. La Universidad LID y el CPC fundaron este observatorio el 16 de diciembre de 2020, en el contexto de la pandemia, como parte de un alineamiento estratégico con este proceso. Desde entonces, hemos analizado las recomendaciones de la OCDE en diversas áreas clave para el desarrollo del país. Hoy buscamos repasar el proceso de adhesión, reflexionar sobre las lecciones aprendidas y analizar las oportunidades y desafíos hacia el futuro. Iniciamos con don Alberto González, economista de la OCDE, quien se desempeña como analista senior en temas de política económica
competitividad y reformas estructurales. Don Alberto ha participado en la elaboración de los estudios económicos para distintos países, incluyendo Costa Rica, aportando recomendaciones clave. Él nos presentará un balance de estos 5 años desde una perspectiva internacional, destacando logros, avances y retos del país. Adelante, don Alberto, por favor, y buenos días. Sí. Buenos días a todos desde París. Es un gran gusto participar en este panel. Muchas gracias al Consejo de Promoción de la Competitividad y a la Universidad LID por la invitación. Y es un gran honor compartir este espacio con tan distinguidos panelistas. Voy a compartir una pequeña presentación. Eh, Ahí espero que se vea bien. La discusión que se plantea es creo que particularmente oportuna, ya que es importante examinar los avances que se han conseguido en estos últimos 5 años y ver también cuáles son los retos pendientes, porque eso permite tomar una buena perspectiva sobre lo que se ha logrado y también ver qué oportunidades de mejora existen y definir una hoja de ruta hacia el futuro. Costa Rica eh, llevó a cabo numerosas reformas en su camino hacia la OCDE y entonces examinar cuáles son los resultados puede dar lecciones valiosas porque reformar no es sencillo, no es sencillo en Costa Rica y no es sencillo en ningún país. Y por eso dar visibilidad a los beneficios de las reformas es la mejor manera de impulsar el impulso reformador. Y es importante recalcar que la adhesión a la OCDE no consistió simplemente en adoptar estándares internacionales, sino que fue un proceso muy intenso para construir consensos. En ese sentido, el proceso de acceso se puede ver como un catalizador para construir esos consensos. Muchas reformas ya estaban discutiéndose por algún tiempo en Costa Rica y el proceso de acceso básicamente ayudó a que se llegaran a esos consensos y que se llevaran a fruto reformas que quizás si no pues hubiese tomado mucho más tiempo. Y a la hora de ver, de ver los logros es también importante tener en cuenta que estos últimos 5 años han sido particularmente complejos para Costa Rica, pero para la economía global. Han estado marcados por una sucesión de choques muy importantes y muy significativos, casi podríamos decir extraordinarios, en el sentido de que en estos 5 años hemos visto la pandemia del COVID, la invasión rusa por parte de Ucrania, tensiones geopolíticas en Oriente Medio, cambios importantes en las políticas comerciales de Estados Unidos. Eso ha creado un entorno especialmente desafiante para todas las economías, pero es particularmente desafiante para economías abiertas y para economías pequeñas como Costa Rica. Y en ese contexto complejo, es importante notar que el desempeño económico de Costa Rica ha sido notable. Como vemos en el gráfico, la economía de costarricense fue más resiliente durante la pandemia que muchas economías comparables. Vemos como que la caída de la actividad económica fue menor que en otras economías y luego hemos visto cómo el crecimiento posteriormente ha sido más vigoroso y más sostenido en el tiempo, con tasas de crecimiento que están por encima de lo que vemos en la media de la OCDE y también de pares regionales. Esta resiliencia y este crecimiento tan fuerte, pues no es fruto de la casualidad, sino que puede vincularse a fortalezas estructurales que el país ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo y muchos de ellos han sido apuntaladas por reformas que se tomaron durante el proceso de acceso a la OCDE, como iremos viendo a lo largo de la presentación. Sin duda, uno de los beneficios más visibles de la reforma que Costa Rica emprendió en su camino hacia la OCDE ha sido la estabilidad macroeconómica. Y está claro que la estabilidad macroeconómica no es una conquista definitiva, sino que siempre surgen nuevos retos y hoy lo vemos en Costa Rica, pero es justo reconocer que Costa Rica hoy en día cuenta con fundamentos macroeconómicos
significativamente más sólidos que hace una década o que hace cinco años. Un desafío central sin duda era la situación fiscal, ya que Costa Rica había acumulado desequilibrios fiscales importantes, un déficit elevado, una deuda pública creciente y sobre todo dudas sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Ahí la reforma fiscal que se aprobó en diciembre de 2018 y que luego que fue puesta en marcha de manera gradual durante la fase de acceso, pues sentó las bases para revertir esa situación. Como vemos en el gráfico, el déficit público se redujo y este ajuste fue importante porque también permitió recuperar la confianza de los mercados financieros y de los inversionistas. Y ahí un elemento clave fue la regla fiscal. A pesar de las dificultades y las presiones para flexibilizarla, Costa Rica logró mantener un elevado grado de cumplimiento y ello ha sido decisivo para estabilizar la deuda y para reforzar sobre todo la credibilidad de la política fiscal en el país. Y es importante notar que estas reformas fiscales no deben ser percibidas únicamente como una corrección de desequilibrios presupuestarios, sino que su impacto es mucho mayor. Una situación fiscal sostenible reduce las primas de riesgo y facilita el acceso al financiamiento, da espacio fiscal para cuando lleguen choques externos poder reaccionar y crea un entorno también más favorable para la inversión privada. Buena parte de la fortaleza que vemos en el crecimiento de Costa Rica hoy también se debe y también descansa sobre esa mayor confianza que las reformas fiscales dieron al país. Por el lado de la política monetaria, también se experimentaron avances importantes. Hay elementos claves, fueron la independencia del Banco Central y la adopción del régimen de metas de inflación que han contribuido a anclar mejor las expectativas inflacionarias. Si observamos la evolución de la inflación históricamente, pues vemos como la inflación siempre estaba muy por encima de la media de economías avanzadas y también mucho más volátil. Y vemos cómo en los últimos tiempos pues la inflación ha alcanzado niveles similares a economías avanzadas. La estabilidad de la inflación es una condición esencial para el crecimiento, para la inversión y para el bienestar de los hogares. Y como mencionaba, estos avances en estabilidad macroeconómica son importantes, no son definitivos. Son importantes, pero no son definitivos y hoy vemos que hay nuevos choques y hay nuevos desafíos. Vemos cómo en el frente fiscal la deuda pública se ha reducido desde niveles importantes, pero recientemente ha mostrado cierto repunte. Y ahí pues mantener la aplicación de la regla fiscal será fundamental. En el ámbito monetario, hoy los retos son diferentes a los de décadas pasadas. La inflación ha permanecido durante un periodo prolongado por debajo del 3% y aunque ello refleja elementos externos, choques externos, hay necesidad de mantener una vigilancia constante para mantener las expectativas bien ancladas. Y la pericia de estos años pues, muestra sin duda que las instituciones sólidas, los marcos sólidos, la regla fiscal, la independencia del Banco Central serán fundamentales también de cara al futuro para responder a esos nuevos retos que en cuanto a estabilidad macroeconómica van surgiendo. Otro ámbito donde sin duda Costa Rica ha mostrado resultados sobresalientes, sin duda es el sector exportador. La adhesión a la OCDE coincidió con un proceso de transformación productiva del país. Costa Rica hoy en día no solo exporta más, sino que exporta productos y servicios con mayor contenido tecnológico y con mayor valor agregado. Como vemos en este gráfico, el desempeño exportador, en el sentido de que Costa Rica ha venido ganando cuota de mercado en los últimos 5 años. Y esto lo ha hecho incluso en un entorno global particularmente desafiante. Como vemos aquí en la línea azul, es uno de los pocos países de América Latina que ha venido ganando cuota de mercado y este es un resultado muy notable. Y la transformación es muy visible por el lado de los bienes, donde vemos los dispositivos médicos que se han consolidado como el principal producto de exportación
Y ahí pues se refleja la capacidad de Costa Rica afianzada a lo largo del tiempo para atraer inversión extranjera, para integrarse en cadenas globales de valor cada vez más sofisticadas. Y también por el lado de los servicios ha habido buenas noticias en el sentido de, como vemos en la parte dorada, en los últimos 5 años, las exportaciones de servicios empresariales pues ha adquirido un peso muy creciente en la economía. Esto ha hecho que la canasta exportadora sea cada vez más diversificada y menos dependiente de servicios tradicionales. El turismo sigue siendo importante, pero hay también otras fuentes de ingresos y de empleos formales. Y esta transformación también tiene un impacto en cuanto a la resiliencia y fortaleza de la economía, en el sentido de que estos bienes de más valor añadido suelen estar menos expuestos a las fluctuaciones del ciclo económico global que otros productos más tradicionales. Y en ese sentido, pues la demanda de dispositivos médicos, la demanda de servicios empresariales tiende a mantenerse más estable en el tiempo incluso cuando se desacelera la economía internacional. Esto pues es también el resultado sin duda de décadas de esfuerzos, de apertura económica y de un esfuerzo continuo para optimizar, para seguir mejorando el entorno de negocios y de atracción de inversión internacional. Y ahí hay reformas claves que fueron impulsadas durante el proceso de adhesión en ámbitos como la competencia, la gobernanza regulatoria o la calidad institucional. Esto ha contribuido a reforzar esa capacidad de atracción de inversión que Costa Rica ya tenía, pero se ha visto reforzada y se ha visto facilitar y ha facilitado la generación de actividades de cada vez más valor añadido en Costa Rica. Sin duda, en estos aspectos el balance es positivo, pero como mencionábamos al principio, pues quedan sin duda desafíos pendientes que son importantes, pero al mismo tiempo son oportunidades y que ofrecen opciones para dar respuesta a algunos de los retos nuevos que van surgiendo para Costa Rica. Y hoy en la presentación querría centrarme en dos desafíos. Por un lado, la parte de la educación, que Costa Rica ha realizado importantes esfuerzos en materia educativa, pero como vemos en el gráfico, pues los resultados muestran que todavía existe una proporción muy elevada de jóvenes que no completan la educación secundaria. Las pruebas PISA también muestran pues, que hay espacio para mejorar en cuanto a la calidad de los resultados educativos. Y esto es un reto crucial para Costa Rica para el futuro porque la capacidad para seguir avanzando hacia esas actividades de valor añadido pues depende cada vez más de la disponibilidad de capital humano. Y equipar a los costarricenses con habilidades relevantes es sin duda la mejor estrategia para hoy en día mantener esas altas cifras de crecimiento y esas altas exportaciones y esa alta recepción de inversión extranjera. Las empresas que hoy invierten en Costa Rica y en casi todas las economías, pues demandan cada vez más técnicos, ingenieros, programadores, trabajadores altamente cualificados y la ventaja competitiva del país pues va a depender cada vez más de la capacidad para desarrollar ese capital humano. Y ahí pues las prioridades son mejorar los resultados educativos, reducir el abandono escolar y fortalecer sin duda la educación técnica, que son elementos que están en la agenda de reformas y que es importante seguir dándoles una alta prioridad. Y un segundo desafío importante para el país, que a la vez es una enorme oportunidad, es aumentar la participación laboral de la mujer. Costa Rica, como vemos, presenta una tasa de participación laboral que es la segunda más baja de la OCDE y es también más baja que en otros pares regionales. Básicamente esto implica que gran parte del talento femenino que existe disponible en el país hoy no se está aprovechando de manera plena. Costa Rica cuenta con mujeres cada vez más formadas, con mayores niveles educativos, pero muchas siguen teniendo barreras, obstáculos para incorporarse o permanecer en el mercado laboral. Y ahí, pues, facilitar la participación laboral de la mujer en estos momentos es una de las mayores oportunidades de crecimiento para Costa Rica en los próximos años. No es solo una cuestión de equidad, es también una cuestión de crecimiento económico y también ampliaría la base contributiva de la economía y ayudaría
a mitigar los efectos del envejecimiento, pues que ya cada vez son más claros en Costa Rica. Y ahí pues es necesario avanzar en el acceso a servicios de cuidado infantil, pero también de adultos mayores. Hay iniciativas valiosas en marcha y ahí creemos que darles prioridad es una estrategia ganadora para Costa Rica. Y para concluir, una reflexión final, la experiencia de Costa Rica estos últimos años, yo creo que es importante recalcar que demuestra que las reformas dan resultado. Construir los consensos necesarios para diseñarlas, para aprobarlas, para implementarlas, requiere tiempo, requiere liderazgo, requiere perseverancia, pero los beneficios en Costa Rica se ven muy tangibles, la situación fiscal es más sólida, la inflación está más estable y hay una fortaleza del sector exportador que dan prueba de que esas reformas han dado fruto. El proceso de acceso a la OCDE sin duda sirvió como catalizador para avanzar estos cambios y ahora, pues una vez completada la adhesión, pues una vez dentro de la OCDE hay un intercambio continuo de experiencias, de buenas prácticas entre los diferentes países y eso puede ser una herramienta también poderosa para seguir mejorando las políticas públicas, para afrontar nuevos desafíos. El camino recorrido es notable y mantener el impulso reformador es importante para acercar aún más los niveles de bienestar de los costarricenses a los que vemos en las economías más avanzadas. Muchas gracias. Con gusto quedo atento al resto de presentaciones y a cualquier pregunta que pudiera surgir. Muchas gracias. Don Alberto, muchísimas gracias. Me quedo con esa última frase, mantener el impulso reformador en pro de mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Muchísimas gracias por todo el apoyo a lo largo de estos años. Con respecto a las preguntas, aprovecho para hacer el comercial. Las vamos a atender por la vía escrita, tanto a través de la plataforma Zoom como por medio de las redes sociales y las compartiremos al final con los diferentes expositores. Pasamos ahora con doña Adela Jiménez. Doña Adela lideró el Ministerio de Comercio Exterior entre 2018 y 2020 y por supuesto tuvo un rol clave en la adhesión de Costa Rica a la OCDE. A doña Adela le hemos solicitado un breve repaso sobre los principales desafíos que enfrentó Costa Rica en el proceso de adhesión, cuáles fueron los factores de éxito en esa negociación con la OCDE y las reformas más complejas de aprobar. Adelante, doña Adela, por favor, y gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes y un desafío que tengo es tecnológico porque si pongo la presentación en presentación entonces voy a hacerla, pero quiero primero decir que es muy importante tener este observatorio externo al gobierno. Me parece que es fundamental para darle seguimiento precisamente a todo lo que este país logró. Lo segundo que quiero hacer es hacerlos viajar en el tiempo. Hoy no solo estamos celebrando 5 años de la adhesión de nuestro país a la OCDE, sino que más de 15 años desde que el país tuvo la visión de tener ese desafío de ingresar a la organización. Eso es casi una generación. Entonces, quiero transmitir la dimensión de lo que eso significa para nuestro país y de dónde estábamos. Vean ustedes el mapa mundi, nuestro país tan pequeñito, con esa ambición global de pertenecer. Yo quiero estar ahí donde están los países con los mejores índices de desarrollo, los países con mayor ingreso per cápita, y me parece a mí que esa ambición no la podemos perder y no podemos perder esa capacidad de asombro y esas ganas de seguir cambiando, que es básicamente lo que también dijo Alberto y lo que Alejandro rescató, porque tenemos que seguir con ese impulso y eso es fundamental. ¿Cuáles fueron los principales desafíos? ¿Cuáles fueron las reformas más complejas y los factores de éxito que a mi juicio hicieron que pudiéramos terminar la tarea? Yo estuve presente en la última fase del proceso de incorporación. Aproximadamente fueron 5 años lo que duró todo este proceso desde nuestra candidatura oficial hasta que finalmente se diera la adhesión.
en el 2018-19 formalmente, y pues yo estuve en esos 2 últimos años. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que fueron los principales desafíos? Yo diría, en primer lugar, estructuralmente o por definición, es un plan de largo plazo. No solo el proceso de incorporación, sino también seguir haciendo las reformas. Y me parece que políticamente ese fue, diría yo, un desafío principal. Como los jefes de Estado y Laura Chinchilla, para ser exacta, en ese momento la presidenta, cómo instalar esto como una parte de política pública de Estado y que las personas que vinieran después siguieran con ahínco esa dirección. Y eso fue un desafío no menor, pero tampoco sorpresivamente, diría yo, por un cambio de partido político en el poder, se logró, yo diría, abrazar ese desafío con relativa fluidez. El segundo desafío es que el ámbito de las reformas, como dijo Alberto, fue amplísimo. Un total de 22 comités de la OCDE fueron los que nos evaluaron, los que nos pusieron las metas y los que empezaron a observarnos con lupa. Y me parece que tener un ámbito tan amplio del quehacer de la función pública siendo evaluado, bueno, no solo la función pública, digamos, del funcionamiento de nuestra economía, pues representaba un desafío importante. Aunado a eso, el hecho de que las reformas que requeríamos hacer fueran tanto jurídicas o legales como administrativas, pues también supuso un desafío porque si bien el Ministerio de Comercio Exterior desde el inicio fue quien orientó o dirigió este esfuerzo, pues tenía una capacidad limitada en términos de recursos humanos. Es un ministerio chiquitito y por lo tanto abarcar tantas reformas simultáneamente pues presentaba un desafío enorme. Y yo diría que el siguiente desafío tal vez es el más importante. La reforma tenía que ser apropiada por el país, por los funcionarios públicos, por los ciudadanos, en cierta medida, por el sector privado. Entonces, teníamos que estar convencidos de que esas reformas eran necesarias, fueran necesarias. Y eso supuso un alto grado de conocimiento técnico y también apropiación en lo político y decir, bueno, sí estamos convencidos, aquí vamos. Y eso la OCDE siempre nos recordaba. Estas son reformas de ustedes para ustedes. Entonces, si bien teníamos el acompañamiento técnico de la OCDE y la contrapartida de nuestros técnicos en toda la administración pública, pues eso tenía que venir desde el ámbito político muy seguro de qué era lo que queríamos hacer. Y el otro desafío es que estas reformas son muy difíciles de comunicar al público. La narrativa no es muy sexy. Vamos a entrar a la OCDE, el nombre de la OCDE con todo el cariño, ¿verdad, Alberto? Es decir, o OCDE la gente ni siquiera lo dice muchas veces bien, ya el nombre completo es complicado, ¿verdad? No entiende uno por qué está en París o no está en París, qué es lo que pasa. Entonces, la dificultad de narrar esto al público supone que teníamos que ser muy cuidadosos con la comunicación y nosotros optamos más bien por no tener una comunicación al público, una divulgación muy grande, porque nos parecía que era más importante asegurarnos que ocurrieran las cosas y que los impactos fueran los que se vieran y fueran los que se comunicaran a las personas, porque en el fondo es para el beneficio de todas las personas, de todos los ciudadanos, y lo importante es que se supiera cuál era ese beneficio más que si estábamos o no ingresando a la organización. Ahora, hacia el final sí,
porque es un gran motivo de orgullo, ¿verdad? Entonces, ese fue un desafío también que se presentó. Pasando al segundo tema de las reformas más complejas, como decía, había reformas en el ámbito administrativo y reformas en el ámbito legal. Las reformas administrativas fueron muchas. Y bueno, ya me parece que Alberto mencionó la segunda que yo quiero resaltar aquí, que es la gobernanza de las empresas del Estado. Esa reforma para mí fue muy desafiante porque creamos una unidad que de hecho todavía existe, está la web en Casa Presidencial, la unidad de administración, creo que es de la propiedad accionaria del Estado, la UAPA, entonces le decíamos la UAPA, eh, y esa unidad, la dificultad de crearla era encontrar a las personas con la capacidad técnica para darle seguimiento, también convencer a las empresas del Estado del beneficio de entregar toda su información. Eso es difícil porque están en competencia en el mercado. Entonces, las exigencias de transparencia para este tipo de empresas pues son altísimas, mientras que otras empresas que compiten, dependiendo si están o no en el accionariado público, pues no tienen las mismas exigencias. La organización, el cambio de gobernanza y de las reglas de contabilidad de estas empresas. Esto suponía muchos cambios de paradigma, de conducta, de manejo de estas empresas del Estado que se habían creado en un Estado paternalista, un Estado empresario sumamente distinto al Estado de hoy. Y lo otro que fue para mí bastante desafiante, en la OCDE hay mucho énfasis en los ámbitos en el ambiente y la gestión de residuos. Para la sostenibilidad ambiental hay muchas áreas en la OCDE que se ocupan de ello. Para ellos es muy importante este aspecto. Costa Rica, por supuesto, se pone la flor en el ojal en algunos de esos ámbitos, pero en otros no. Ustedes no se imaginan lo ambiciosa que es esa agenda y lo mal que estábamos, los rezagados. Y había un cambio específico para permitir la importación en nuestro país de residuos que a su vez permitiera que pudiéramos procesarlos y reexportarlos y contribuir así con la gestión y el manejo de residuos. Y ese cambio fue difícil porque suponía, como muchos otros, la verdad, una coordinación entre ambiente y entre salud y medio ambiente. Y pues a veces eso es difícil. Y presidencia, por supuesto, el corazón del gobierno. Entonces, esos dos cambios en el plano administrativo resaltaría yo como uno de los más difíciles. Y ya en la parte legal, aquí tienen ustedes una lista. Fueron 14 reformas de ley que tuvimos que hacer en 2 años. Ya algunas también Alberto las mencionó. Yo resalté en amarillo las que a mi modo de ver fueron las más desafiantes. Mucha gente no sabía que la reforma fiscal formaba parte de la agenda de la OCDE y fue lo primero que se hizo en ese gobierno. Recordarán lo difícil que fue y esa era una condición sin la cual no podíamos seguir el proceso. Después vino una reforma complicada para hacer a las personas jurídicas, las empresas, tener responsabilidad penal por delitos. Eso fue muy complejo. Esa agenda, de hecho, tuvo otros compromisos post adhesión que se han ido cumpliendo. El gobierno pasado, me parece a mí, yo lo seguía, sí lo cumplió y eso fue motivo de celebración porque son áreas complejas. Después viene el fortalecimiento de la COPROCOM como una reforma legal muy difícil, tan difícil que no pudimos crear una entidad autónoma enteramente, que es lo ideal, pero lo perfecto es lo enemigo de lo posible y logramos crear por lo menos un órgano mucho más fuerte y que de hecho hasta la fecha arrastra todavía deudas en términos de
poderle asignar los recursos completos y que pueda hacer la política y la agenda que se requiere en esta área tan importante, ¿verdad? Porque la competencia es el eje de una mayor productividad en nuestro país. Tercer lugar, la reforma a la ley de creación de Incopesca fue otro tema muy difícil que logramos hacer. Yo iba a hablar de la reforma de la ley de estadísticas también, Alberto, porque eso también fue difícil. Tuvimos que hacer algo muy creativo, pero bueno, no me iba a meter en tanto detalle. Y finalmente, algo que fue sumamente difícil y fue lo último que hicimos, la ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y los mecanismos de resolución bancaria, financiera, que fue súper importante después con Cope Servidores y con esa pequeña crisis que se tuvo y por dicha habíamos logrado hacer esa reforma. Ya para ir cerrando, ¿cuáles fueron los factores de éxito? Yo creo que Costa Rica tuvo varios aciertos en este proceso. Yo ya mencioné que esto fue prioridad política para 3 presidentes seguidos y eso es un factor indudable de éxito. Si esto no hubiera sido apoyado desde el jerarca, desde el jefe de Estado, no se habría podido lograr. El segundo tema, hay una meta común y si bien no es que los ciudadanos estábamos como cuando íbamos al mundial, que por cierto hoy es día importante, no es que estábamos todos en la calle persiguiendo este sueño, pero sí era un tema que estábamos conscientes quienes estábamos trabajando en esta agenda que iba a ser un asunto de antes y después para nuestro país. Y teníamos esa meta común. Eso ayudó mucho a los funcionarios, al sector privado, a ayudar a impulsar la agenda. Bueno, en tercer lugar, que tal vez es fundamental también, es la organización en que funcionamos nosotros como aparato estatal y el liderazgo de COMEX como el project manager con su equipo técnico de altísimo nivel, de muchísima lealtad y orgullo por su país. Ellos sí que se dejan la camiseta blanco, azul y rojo bien puesta bueno, todavía es así ese gran ministerio, pero además, la verdad, todos los funcionarios públicos, ahí uno se da cuenta que esa etiqueta de que los funcionarios públicos son unos burócratas y aprovechados no es cierto porque se logró hacer un equipo de trabajo fantástico. El apoyo del sector privado, aquí estamos con el sector privado hoy conversando. Sin el sector privado esto tampoco habría sido posible porque estábamos tocando intereses también del sector privado. Había reformas como la Coprocom, que déjeme decirles no era tan fácil para el sector privado, el mismo cohecho, y ellos fueron unos aliados indiscutibles del proceso. La creación de la comisión especial en la Asamblea Legislativa, Alberto me corregirá, pero entiendo yo que se va a usar como ejemplo y no sé si en otros países, otros procesos hoy en curso se está implementando, pero eso fue fundamental. Eso nos permitía a nosotros ir a hablar con un grupo de diputados y a esos diputados y sus equipos les permitió especializarse y eso logró hacer del proceso algo mucho más fluido de lo que habría sido si no. Y por último, la colaboración de la propia organización, sin duda. Nada más, bueno, reiterando lo que ya dijo Alberto, en realidad mencionaste 40 entidades, yo tenía más de 30. El Poder Legislativo muy también matriculado con las dificultades políticas de lidiar con diferentes partidos, por supuesto, pero así es la vida. Es que las cosas buenas son difíciles, las cosas fáciles no son las mejores, las cosas buenas son las difíciles. Poder Judicial también estuvo muy presente y de nuevo las cámaras empresariales. Y yo quiero nada más cerrar hablando ahora ya del futuro, porque nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos desafíos, ya lo vimos de Alberto, grandísimos, pero Alberto hablaba de algunos desafíos coyunturales y yo quiero nada más decirles que a mí me parece que el mundo de hoy estructuralmente es completamente distinto. Hace 15 años y incluso hace 5, y que yo creo que Costa Rica
puede ser un laboratorio de cómo organizarnos como sociedades de manera distinta. Los jóvenes son distintos, la demografía es distinta, sus prioridades. El sector privado está lanzando cohetes que se devuelven y los gobiernos no lo hacen, o algunos sí. La política cambió, la clase media se está achicando. La manera en que nos tenemos que organizar como sociedades, la manera en que la democracia está funcionando es tan distinta que yo sí me atrevería a decir que Costa Rica puede ser un laboratorio de cómo reformar la manera en que nos organizamos, la manera en que nos educamos, nos formamos y en que vamos a salir adelante. Y eso lo vamos a hacer con la misma OCDE, que está muy consciente de estos desafíos. Así que con eso termino en un tono, ojalá, muy optimista. Diana, muchísimas gracias. Qué mejor frase que de verdad, el futuro es otro y es cierto. Y creo que sí, esos plazos de transformación se van a cortar cada vez más. Vamos a ver transformaciones mucho más significativas en plazos mucho más cortos y sí que debemos aprender a adaptarnos. Y creo que es trabajando juntos, como lo logró, perdón, articular usted como ministra, con este grupo de organizaciones y demás. Así es que muchísimas gracias, doña Diala. Recordarle nuevamente las preguntas, gracias por formularlas a través del chat. Les agradezco muchísimo si nos dicen a quién van dirigidas para asegurarnos que la dirijamos a la persona correcta. Y bueno, continuando, seguimos con don Luis Carlos Rivera. Don Luis Carlos nos va a dar hoy una visión prospectiva. Por eso decía que qué buena forma cerrar la intervención de doña Diana Díaz. ¿Hacia dónde debería avanzar Costa Rica? ¿Qué oportunidades aún no hemos aprovechado? Don Luis Carlos cuenta con más de 25 años de experiencia en economía internacional, análisis estadístico y desarrollo sostenible, y ha sido consultor de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial e INCAE. Tiene la palabra, don Luis Carlos. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por participarnos de este evento, de esta conversación tan relevante. Yo voy a aprovechar estas dos presentaciones previas tan claras eh, y tan valiosas para enfocarme en lo que pienso es un reto permanente para el país, ¿ah? Desde un punto de vista macroeconómico, que es el crecimiento de la productividad. Eh, y el tema central es que cuando pensamos en el crecimiento económico de largo plazo, ¿verdad? Necesariamente tenemos que pensar en las políticas públicas, ¿verdad? Que tienen impacto o no, que inciden o no en el crecimiento de la productividad, ¿verdad? Porque el crecimiento de la productividad es un factor determinante del potencial de crecimiento de un país, ¿verdad? Y cuando hablamos de la productividad total de los factores, hablamos de la manera más o menos eficiente con que utilizamos todos nuestros recursos productivos, las personas, fundamentalmente, el capital físico, financiero, natural, etcétera, para generar más riqueza. Es interesante porque desde 1990 a hoy solo 34 países del mundo lograron pasar de un nivel de ingreso medio a un nivel de ingreso alto, ¿verdad? Y una característica notoria de esto tiene que ver con cómo esos países lograron implementar políticas públicas para centrar el crecimiento de la productividad como fundamento del crecimiento económico. Costa Rica, el año pasado, fue clasificada por el Banco Mundial como un país de ingreso alto, lo que significa que nuestro Producto Interno Bruto por habitante superó ese umbral, ya los $13.935, y estamos ahora en 15.620, que es considerado por el Banco Mundial como ese umbral para decir que ahora somos un país de ingreso alto. Y eso fue una buena noticia, y sin duda pone en perspectiva la discusión, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener presente cuando hablamos de crecimiento de largo plazo es que, y aquí vale la pena recordar esta regla del 70, ¿verdad? Y es que dependiendo de la tasa promedio en que crezca el Producto Interno Bruto por habitante cada año, ¿verdad? Se van a requerir 70 entre esa tasa para duplicar la riqueza por habitante, ¿verdad? Entonces, si crecemos un 2% en promedio, por ejemplo, se van a requerir 35 años para duplicar nuestro nivel de riqueza. Y uno pensaría que deberíamos aspirar a tasas de crecimiento mayores para ojalá poder aumentar el nivel de riqueza por habitante de una manera más acelerada. Si uno observa más de 6 décadas, porque de nuevo es un tema que deberíamos enfocarlo desde la perspectiva de largo plazo, de crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante, y uno ve a Costa Rica, que es la línea
roja punteada. Si nos comparamos con Chile, uno de nuestros compañeros de la OCDE, latinoamericanos que entraron años anteriormente, durante prácticamente 6, 7 décadas, tuvimos un desempeño similar. Si nos comparamos con la línea verde, que es la OCDE, y bueno, más o menos hoy en día, en promedio, los países de la OCDE tienen 2,5 niveles de riqueza, 3 veces más niveles de riqueza que nosotros. Pero si nos comparamos con países como Singapur, en donde hace casi 7 décadas éramos un país pobre y teníamos casi todos los mismos niveles, o en cualquier indicador relevante de desarrollo económico nos parecíamos, bueno, hoy su nivel de riqueza es hasta 5 veces mayor que nosotros. Entonces, ¿qué sucedió en ese país? ¿Cómo fue que ese país logró crecer y expandir su riqueza de una manera tan dramática? Pero veamos un país como Estonia, que apenas hace 3 décadas y media venía saliendo de la trampa socialista, ¿verdad? Y hoy tiene, ¿verdad?, 40 o 50% más de riqueza que nosotros. ¿Qué hicieron distinto en estos casi 40 años? Bueno, esto tiene que ver en mucho con la productividad, ¿verdad? Y de nuevo, aquí tenemos prácticamente 6, 7 décadas de desempeño de la productividad total de los factores del país y vemos que durante prácticamente 3 décadas, ¿verdad? El país tuvo una tendencia decreciente en esta productividad, sea que nos comparemos con Estados Unidos o sea que nos comparemos con nuestros propios datos. Pero hace unas más o menos década y media, y esto es algo que muchos investigadores acá en el país han notado, esta tendencia comenzó a revertirse, ¿verdad? La productividad del país comenzó a crecer. Es decir, que el aporte que la productividad hace al crecimiento económico del país comenzó a crecer. Y eso es una excelente noticia, sin duda haber revertido, ¿verdad? Después de casi 3 décadas, ¿verdad? En la última década y media, esa tendencia. Estas son excelentes noticias. Ahora, ¿cuál es el reto? Si nos comparamos con el promedio de la OCDE, vemos que apenas estamos quizás alcanzando, apenas acercándonos a la mitad, ¿verdad?, del promedio, en este caso de la productividad del trabajo, la productividad por hora trabajada, ¿verdad?, de los países de la OCDE. Entonces, la noticia de nuevo positiva es que llevamos década y media creciendo en nuestra productividad, en este caso laboral. El tema es que estamos apenas llegando a la mitad, ¿no?, de lo que es el promedio de la OCDE. Entonces, esto pone en perspectiva el reto que tenemos hacia adelante. Y bueno, la razón para este patrón, digamos, desde un punto de vista macroeconómico, son, digamos, las dos economías que existen dentro de nuestra economía, ¿verdad? Cuando uno observa el crecimiento de las zonas francas, ¿verdad?, comparado con el resto de la economía, y esto es algo que se ha analizado muchísimo en el país, ¿verdad? Lo que quiero es resaltar que cuando estamos hablando de ese salto en productividad de hace década o década y media, tiene que ver por este desempeño en el crecimiento notorio de las zonas francas, en particular en la última década y media, ¿verdad?, donde en promedio más de un 11% ha sido el crecimiento de las zonas francas y un 3% el crecimiento del resto de la economía, que de nuevo es un crecimiento positivo, sin duda, pero igualmente, si estamos pensando en el reto de crecer más hacia futuro, necesariamente tiene que pasar por un mayor crecimiento de la productividad. Y ciertamente las zonas francas muestran un dinamismo radicalmente distinto, con empresas que están en la frontera tecnológica, totalmente vinculadas a las cadenas globales de valor más importantes del mundo, y eso es una excelente noticia para Costa Rica, pero nos plantea entonces dos retos interesantes a la vez. Por un lado, y es como una matriz 2x2, ¿no? Por un lado, la convergencia del país como un todo a los niveles de productividad de nuestros colegas de la OCDE, y por otro lado, la convergencia del resto de la economía dentro de nuestra economía hacia el dinamismo de las zonas francas, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de esos 4 cuadrantes estamos y cómo las políticas públicas envisionan, ¿verdad? ¿Cómo podemos pasar de un cuadrante a otro en estas dos brechas frente nuestra convergencia hacia la OCDE, pero de la convergencia del resto de la economía con las zonas francas, plantea entonces el reto de una manera muy particular. Ahora bien, ¿de qué depende el crecimiento de la productividad? Sabemos, porque la teoría y la evidencia empírica nos dice que el capital humano es fundamental, ¿verdad? Y aquí la inversión, obviamente, en educación, en capacidades, pero también en salud es clave, es central. También la tecnología y todo lo que invertamos en investigación y desarrollo es central. La calidad de nuestras instituciones también es fundamental, ¿verdad? Esas reglas del juego, ¿verdad?, que determinan la interacción en la sociedad, ¿verdad?, formales e informales, son fundamentales. La infraestructura, sin duda, ¿verdad?
la integración con la economía global, por supuesto, y hay otros factores que ya sabemos, ¿verdad?, que inciden directamente en las posibilidades de tener un mayor o menor nivel de productividad. Ahora, una de las numerosas ventajas de ser parte de la OCDE es que tenemos acceso y somos parte, ¿verdad?, de análisis muy rigurosos en todos los temas, y aprovecho este reporte reciente que está muy enfocado precisamente en cuáles son los fundamentos para crecer más con base en la competitividad, con base en la productividad, ¿verdad? Son más de 250 indicadores, se analizan los 38 países de la OCDE más otros 10, y todos los indicadores que se analizan se centran en esos tres pilares que ustedes ven, de factores habilitantes, de los incentivos para que los mercados generen una mejor asignación de recursos productivos. También habla un poco de políticas focalizadas y sectoriales en estos dos temas. Ustedes ven aquí los subtemas. Entonces, lo importante es que ya sabemos, tenemos evidencia clara de dónde es que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos para avanzar con el crecimiento de la productividad. Y es que el crecimiento de la productividad es un tema fundamental, porque si uno observa, y esta es una muestra de los 12 países más avanzados de la OCDE, hace un par de décadas, la contribución de la productividad del trabajo al crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante potencial era prácticamente el doble o más del doble que la de hoy, ¿verdad? Y entonces, para la OCDE, este tema de la productividad es un tema central, ¿verdad? Porque en la medida que eh, logremos que la contribución de la productividad sea lo más relevante para el crecimiento económico, en esa medida podemos pensar en aspirar a mejores resultados en el largo plazo en todas las áreas del desarrollo sostenible, si se quiere, ¿verdad?, que podamos pensar. No es interesante porque cuando se establecen prioridades de política pública, ¿verdad? Y aquí lo que ustedes ven es el porcentaje de países de la OCDE que indican que esta es una de las áreas en donde debería darse particular atención a la política pública. Ustedes ven que los 5 temas más relevantes tienen que ver con las regulaciones del mercado en general, con el tema del capital humano, con la movilidad laboral y la participación en el mercado, con el tema de la gobernanza y las instituciones, con la eficiencia del sistema impositivo y todo el tema fiscal. ¿Ya? Esos 5 son los temas, los demás son muy importantes, por supuesto, la innovación, la infraestructura, etcétera, pero esos 5 temas parecen centrar la atención, ¿verdad?, de los países, y Costa Rica está dentro de esos, ¿verdad?, en donde se debería avanzar con una manera más decidida con reformas de política pública. Y voy simplemente a rescatar algunos temas en los que Costa Rica, y ahí van a ver a Costa Rica en la barra roja comparada con el resto de los países, necesita, ¿verdad?, avanzar, acelerar sus esfuerzos, ¿verdad? Uno es el tema de la calidad regulatoria, ¿verdad? Estamos muy por debajo de la media de la OCDE, ¿verdad? Y este es un tema, ¿verdad? El marco regulatorio, la normativa, cómo influye o no, cómo crea más o menos cargas, ¿verdad?, para la operación de las empresas en particular, y cómo esto de una u otra forma puede incidir en la productividad de las empresas y en la productividad del país como un todo, ¿verdad? Otro tema tiene que ver con la complejidad tributaria, en donde igual nuestra complejidad tributaria es muy superior a la de la media de la OCDE, ¿verdad? Y aquí no es solo un tema de las cargas tributarias o fiscales, que ya de por sí son muchísimo, muy altas y muchísimo, muy superiores al promedio de la OCDE, sino el tema de todo el sistema, digamos, administrativo de los impuestos, ¿verdad? Toda la complejidad y las cargas adicionales que genera, ¿verdad?, para quienes pagamos impuestos, ¿no? Entonces es un tema que también hay que tomarle atención o prestarle mayor atención. Otro tema tiene que ver con este indicador que es muy interesante, porque no tiene que ver, va más allá del tema de la inversión en infraestructura, y tiene que ver con los servicios de la infraestructura y el acceso de la gente a esos servicios de la infraestructura. Ustedes ven que estamos muy por abajo, ¿verdad?, en cuanto al porcentaje de la gente que tiene acceso a transporte público, ¿eh? Y este es un tema también, porque en la medida que la gente, las personas, tengan mayores trabas para su movilidad, en ese sentido, las personas van a ser más productivas, ¿verdad? O van a dedicar más tiempo muerto, ¿verdad?, temas que no agregan valor. Otro tema tiene que ver con la regulación del mercado eléctrico, y aquí somos tristemente número 1, ¿verdad?
en el nivel de restricciones que existen, ¿verdad? Cómo las regulaciones del mercado de la electricidad realmente en este país son desproporcionadas, ¿verdad? Comparadas con nuestros colegas de la OCDE, y este es un tema que debería, digamos, atenderse con más, digamos, con más dedicación y más prioridad, ¿verdad? Otro tema tiene que ver con el gasto público en educación en personas jóvenes, en personas de menos de 18 años. De nuevo, aquí estamos en los últimos lugares de la OCDE. Y esto es un reto que tiene que ver con los resultados intergeneracionales potenciales de la inversión en capital humano, ¿verdad? Tenemos que pensar desde la inversión en edad temprana, en primaria y secundaria, la formación técnica de los muchachos. Realmente, cuando vemos el tema de la inversión en personas menores de 18 años, estamos muy lejos, ¿verdad? De la media de la OCDE. Y ese es un tema intergeneracional que deberíamos abordar con atención cuando hablamos de inversión en capital humano. Luego el tema de la investigación y desarrollo también es un tema en el que la OCDE recomienda, ¿verdad?, hacer mayores esfuerzos. Es decir, digamos, la cantidad de investigación y desarrollo que realizan las empresas por algún o a través de algún mecanismo fomentado, apoyado por el gobierno es muy baja, ¿verdad? Pero también desde un punto de vista de la educación superior, ¿verdad? Todavía estamos muy por debajo de la OCDE en cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, ¿verdad? Y esto de nuevo genera limitaciones para cómo el conocimiento, ¿verdad?, y las nuevas tecnologías pueden incidir en la productividad, ¿verdad? Ahora, afortunadamente, y este fue uno de los temas centrales, si no es que fue el tema central de la reunión ministerial de la OCDE reciente de estos días, ¿verdad?, es que sabemos que las políticas de desarrollo productivo o la nueva política industrial, como se tiende a llamar, ¿verdad?, es fundamental para pensar en ese diseño de políticas públicas, ¿verdad?, hacia adelante para el fomento de la productividad, ¿no? Y entonces, lo que sabemos es que si queremos una política de desarrollo productivo, una política industrial eficaz, primero tenemos que tener una estrategia de largo plazo, porque al final, si queremos impactar en la productividad y en el crecimiento de largo plazo, tenemos que tener una estrategia clara hacia el futuro. Lo otro es que tiene que haber liderazgo, coordinación y estructuras de gobernanza muy sólidas para que esto realmente tenga impacto. Lo otro es que deberíamos enfocarnos en las fallas de mercado, ¿verdad? Cuando queremos intervenir, cuando queremos diseñar e implementar una política pública, ¿verdad? Y evitar sobre todo las fallas de gobierno, ¿eh? Que a veces ese intervencionismo excesivo más bien genera más cargas para la sociedad de los problemas que originalmente intentaba resolver. El otro tema es, por supuesto, la responsabilidad institucional, ¿verdad?, operativa. Cómo se financia la política pública y, obviamente, tener plazos realistas para tener impacto. Otro tema que es fundamental es la evaluación continua, ¿verdad? Porque lo que no funciona simplemente debe corregirse y eliminarse, ¿no? La evaluación de impacto de las políticas públicas es fundamental para tener, ojalá, un impacto mayor o más claro, decisivo. Eh, Voy a tomarme 2 minutos más de lo que se me asignó, simplemente para ver un ejemplo rápido del salón de clase. Imaginemos que estamos pensando en institucionalizar las brechas del mercado laboral, ¿verdad? El análisis, cuánta gente ocupamos, en qué perfiles, y que esto es parte de una estrategia de capital humano, ¿verdad? Un insumo fundamental para planear inversiones, diseño de curricular a todos niveles, ¿verdad? Identificando, ojalá, los responsables, cómo lo hago, la temporalidad de las políticas públicas. Si uno hace este ejercicio en clase, si tuviéramos más tiempo, ¿verdad?, sería muy interesante la discusión, porque solo pensar de un tema tan específico como este, de muchos otros que la OCDE recomienda, nos lleva a pensar cómo realmente podemos diseñar una política de desarrollo productivo que al final tenga impacto. Brevemente, sabemos de este reciente estudio cuáles son las carreras que demandan más las empresas multinacionales, ¿verdad? En los 3 sectores más dinámicos, ¿verdad? De las zonas francas, ¿verdad? Sabemos que la ingeniería industrial tiene un papel fundamental, ¿verdad? Para las empresas multinacionales, y parece 15% de la economía. Y si uno ve lo que ha pasado con la cantidad de graduados de la carrera de ingeniería industrial del país en la última década, vemos que afortunadamente ha crecido muchísimo.
Pero entonces una pregunta que también nos planteamos es, bueno, ¿y qué pasa con el 85% de la economía? ¿Verdad? ¿Cómo es esta dinámica en ese otro 85% de la economía, ¿verdad? Respecto a la oferta y demanda de gente y sus destrezas para que ese pilar fundamental de la productividad, que es el capital humano, realmente podamos encauzar políticas públicas, ¿verdad? Que tengan un verdadero impacto. En resumen, eh, realmente para aspirar a mayores logros económicos, sociales y ambientales, tenemos que aumentar la productividad. El crecimiento de la productividad debería ser el factor que determina el crecimiento económico de largo plazo. Estos retos no son nuevos y realmente no han cambiado mucho desde que el país ingresó a la OCDE. Lo que pasa es que se han hecho más evidentes. Más evidentes porque nos comparamos, ¿verdad?, con nuestros colegas de la OCDE y vemos las brechas que existen, ¿verdad?, así como otras ventajas que tenemos respecto a ellos, ¿verdad? Y entonces estos retos se vuelven no solo más evidentes, sino ya ineludibles, ¿verdad? Y sin duda, una de las muchas ventajas de ser parte de la OCDE es lo que anteriormente se señalaba, y es esa velocidad del compromiso, ¿verdad?, con reformas de política pública, que si no fuera porque somos parte de la OCDE, quizás no las veríamos. Y tenemos que aprovechar eso. De nuevo, las políticas de desarrollo productivo pueden realmente eh, hacer una diferencia, ¿verdad? No solo en ese 85%, obviamente que también en esa otra parte de la economía más dinámica, ¿verdad? Que son las zonas francas, ¿verdad? Pero, de nuevo, el tema central es cuál es la arquitectura institucional para concretar esas reformas, ¿verdad? Y aquí, de nuevo, podemos aprender mucho, afortunadamente, de la OCDE, ¿verdad? Con todo el conocimiento que genera y cómo estos temas son parte de la agenda central de la OCDE recientemente. Muchas gracias, de verdad, un gusto ser parte de esta conversación. A usted las gracias, don Luis Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos han ido formulando preguntas en el chat, tanto de Zoom como de las redes sociales. Quisiera consultar si ya tenemos con nosotros a la señora ministra. Buenos días, señora Hola, ministra. muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos darle la más cordial bienvenida a la señora ministra de Comercio Exterior, a doña Indiana Trejos. La señora Trejos es máster en Economía Política por la Universidad de Essex y bachiller con mención honorífica en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad de Tufts. La señora Trejos tiene más de 21 años de trayectoria en el Ministerio de Comercio Exterior, perdón. Y justamente la semana pasada estuvo en París en la reunión ministerial del Consejo de la OCDE, así es que el timing no podía ser mejor. Muchísimas gracias, señora ministra, por acompañarnos. La escuchamos. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Saludos a los panelistas. En primer lugar, agradecer al observatorio por la invitación y también al Consejo de Promoción de la Competitividad a participar en este foro de discusión y poderles compartir lo que desde la perspectiva del Ministerio de Comercio Exterior ha representado los 5 años desde que Costa Rica forma parte de esta importante organización. Y es que para Costa Rica, la OCDE ha sido más que un espacio de participación internacional. Sin duda alguna ha sido un catalizador para fortalecer nuestras instituciones y promover una cultura de mejora continua al servicio del bienestar de los ciudadanos. Así que la adhesión marcó sin duda alguna el inicio de un proceso de transformación que permitió al país revisar y fortalecer los marcos legales, las instituciones y las políticas públicas en múltiples áreas. Y la experiencia lo que nos demostró es que las reformas más importantes no solo implican cambios normativos, sino también transformaciones en la forma de pensar y de diseñar políticas públicas. Y hoy podemos afirmar que la experiencia de Costa Rica no fue solo un punto de llegada a la hora de su ingreso, sino que ha sido el acceso a una plataforma permanente que nos ha brindado las herramientas para evaluar política pública, aprender de la experiencia internacional y adaptar soluciones
a nuestra realidad nacional. Pero, ¿qué hemos logrado en estos primeros años como miembros de la OCDE? Quisiera resaltar pues algunas áreas primordiales. En primer lugar, hemos avanzado en el cumplimiento, en la consolidación de nuestros compromisos de adhesión y a la vez hemos evolucionado hacia un rol cada vez más activo y propositivo. Y eso lo viví en carne propia la semana pasada, donde realmente es impresionante ver a Costa Rica tener una participación muy activa y de peso en conversaciones de trascendencia global. La experiencia acumulada nos ha permitido consolidar un equipo nacional más robusto, especializado y mejor coordinado, integrando gradualmente la agenda OCDE en el trabajo de las instituciones públicas. Esto ha sido posible gracias a una mayor articulación interinstitucional, ciertamente coordinado desde el Ministerio de Comercio Exterior, que ha permitido una participación coherente y alineada con las prioridades del país. Como resultado, Costa Rica ha mantenido una participación promedio del 80% en los espacios de trabajo de la organización y además hemos incrementado la representación costarricense en espacios de toma de decisión. Con esto hemos demostrado la capacidad técnica y el liderazgo de nuestros funcionarios, quienes logran incidir de manera directa en los trabajos de la organización. Por ejemplo, tenemos costarricenses participando en órganos directivos de comités muy relevantes de la organización. Por ejemplo, el Banco Central participa en el de Política Económica, tenemos al Ministerio de Comercio Exterior en el Comité de Comercio, a la Procuraduría de la Ética en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho, a MISIT en Inteligencia Artificial y al ICT en el Comité de Turismo. Otras de las responsabilidades más relevantes como miembro pleno ante esta organización ha sido nuestra integración a los cientos de estudios y análisis que realiza la organización de manera periódica y de manera muy rigurosa. Costa Rica realiza un esfuerzo permanente para cumplir en tiempo y en forma con la recolección de datos y la atención de solicitudes de información que alimentan todo el acervo de conocimiento de la membresía. Así que somos parte de más de 80 publicaciones especializadas al año, lo que representa una extensa fuente de conocimiento para todos en múltiples áreas. Este resultado es el esfuerzo diario de nuestras instituciones para cumplir con todos los requerimientos de información que nos permiten finalmente compararnos entre los mejores. Hoy en día hemos logrado atender de manera exitosa, sin duda alguna, nuestra agenda post-adhesión. Entonces aquí me quisiera pues detener unos minutos para contarles cuáles han sido esos avances en esa agenda post-adhesión. En 2021, cuando ratificamos el acuerdo de adhesión de Costa Rica a la OCDE, que está plasmada en la ley 9981, el país se comprometió también a ser evaluado en 6 áreas que mantenían tareas pendientes. Estas fueron ambiente, competencia, gobernanza pública, pesca, gobierno corporativo de empresas del Estado y químicos. Este ejercicio nos permitió mantener el impulso reformador más allá de la adhesión, como bien lo explicó Diala. En los últimos años, complementamos con éxito las 6 evaluaciones de post-adhesión y demostramos avances concretos en la implementación de reformas claves. Algunos ejemplos. En materia ambiental, se fortaleció la aplicación del principio de quien contamina paga. Se mejoró la gestión de residuos y agua, así como la implementación de un sistema integrado de permisos e inspecciones ambientales articulados con la ventanilla única de inversión. En gobernanza pública se avanzó en la consolidación de la regla fiscal, la planificación por resultados y la implementación de la Ley Marco de Empleo Público. En gobierno corporativo de empresas del Estado
se logró la implementación de las normas internacionales de información financiera, las NIF, en todas las empresas estatales y el desarrollo de herramientas de monitoreo de desempeño financiero, no financiero y de riesgos. Y en el ámbito de químicos se avanzó en la prevención de accidentes químicos y en la implementación del sistema de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Estos ejemplos muy concretos pues son un reflejo del compromiso de Costa Rica con la implementación efectiva de los estándares OCDE y con una agenda continua de reforma para mejorar la calidad de las políticas públicas. En los últimos 5 años, Costa Rica alcanzó un hito significativo o de gran envergadura al asumir la presidencia de la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE en el año pasado, en el 2005. Esta es la reunión más importante de la organización y somos el primer país con tan solo 5 años de haber ingresado en haber asumido la responsabilidad de presidir esta reunión. Llegar a presidir esta reunión no fue un hecho aislado, tomó mucho trabajo y compromiso y que la organización viera el valor de Costa Rica en su liderazgo y para esto establecimos una estrategia donde iniciamos por incorporarnos al Foro Internacional de Transporte. Posteriormente fuimos vicepresidentes de la reunión ministerial del año 2023 y además sostuvimos la primera cumbre de sostenibilidad ambiental en San José. Y con eso fuimos reforzando el trabajo técnico y el liderazgo de Costa Rica y la capacidad de poder presidir una reunión como la ministerial. En el 2025, bajo un contexto internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y desafíos económicos, Costa Rica logró ejercer el rol de la presidencia y bajo este liderazgo se alcanzaron varias cosas. En primer lugar, se adoptó el marco estratégico de la OCDE para América Latina y el Caribe, un instrumento que refuerza y fortalece la cooperación entre la organización y la región. También se realizó el lanzamiento del AI Policy Toolkit, una herramienta para apoyar a los gobiernos en la implementación práctica de los principios de la OCDE sobre la inteligencia artificial. Y nos convertimos en el primer país de América Latina y el segundo a nivel mundial en obtener la certificación de la OCDE en transparencia y buenas prácticas para zonas francas. Bueno, como les comenté la semana pasada, tuve el honor de representar a Costa Rica en la reunión ministerial de este año y confirmé que los aportes de nuestra presidencia el año pasado continúan generando valor. En esta ocasión se presentó el plan de implementación del marco estratégico para América Latina y el Caribe, y con esto transformamos la visión acordada en 2025 en una hoja de ruta concreta para fortalecer la cooperación entre la OCDE y la región. También el AI Policy Toolkit la semana pasada ya se convirtió en una realidad. Esta herramienta práctica diseñada para ayudar a los gobiernos está ahora a disposición del público y permite explorar ejemplos concretos de políticas implementadas en otros países para orientar el diseño de sus propias estrategias en inteligencia artificial. Mirando hacia el futuro, quisiera referirme a cómo vemos que vamos a seguir sacando el máximo provecho de nuestra membresía a esta distinguida organización.
Costa Rica, sin duda alguna, ha asumido un papel de liderazgo para fortalecer la voz, la relevancia y el impacto de América Latina y el Caribe dentro de la OCDE. Y para eso, pues estamos actualmente copresidiendo el programa de la OCDE para América Latina y el Caribe, y que es sin duda alguna uno de los principales mecanismos de vinculación de la organización con la región. Desde este espacio estamos buscando impulsar una agenda más estratégica enfocada en áreas clave para la competitividad y el desarrollo sostenible, incluyendo transformación digital e innovación, educación y desarrollo de habilidades, y comercio e integración en cadenas globales de valor. También hemos impulsado una agenda de cooperación y aprendizaje entre regiones. Se llevó a cabo un almuerzo la semana pasada entre el Foro LAC y el Foro del Sudeste Asiático, con el fin de intercambiar experiencias y soluciones a desafíos comunes en materia de productividad, comercio, innovación y desarrollo. Nuestro objetivo es que la OCDE genere resultados cada vez más tangibles para la región y nos ayude a fortalecer las capacidades institucionales y a mejorar la competitividad de nuestros países. Y además consideramos que esto también contribuye a que la OCDE sea cada vez más representativa, más diversa y global. En el aprovechamiento de Costa Rica a la membresía, aquí quisiera destacar el estudio económico que se lleva a cabo cada 2 años. Este trabajo que se plasma en un documento constituye una de las principales herramientas que el país obtiene de su membresía de la OCDE. Y a lo largo del proceso de adhesión y ahora en estos primeros 5 años, hemos logrado dar seguimiento a las recomendaciones que se plasman en el estudio económico a través de una figura que llamamos el Task Force. Este Task Force viene desde la época del proceso de adhesión y con los años hemos logrado mantenerla. Es una figura que no está establecida por ley. Usualmente contamos con el respaldo del vicepresidente de la República para liderar el trabajo de seguimiento a las recomendaciones que nos hace la organización en este Economic Review. Ha tenido resultados muy positivos porque las instituciones participan al rango de ministros o de presidente ejecutivo de las empresas del Estado y se toman muy en serio las recomendaciones, y ha resultado un espacio de intercambio de experiencias y también para plasmar planes de acción y rutas para abordar las recomendaciones de la organización. De la mano de estos estudios económicos, también el país participa en múltiples análisis e indicadores. Tal es el caso de los indicadores de regulación de mercados de productos, lo que conocemos como el PMR, los cuales complementan estos esfuerzos al identificar oportunidades para reducir barreras regulatorias, fortalecer la competencia y mejorar el clima de negocios. Costa Rica también participa en iniciativas innovadoras de la OCDE, como es la encuesta sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas, que aporta evidencia sobre los factores que fortalecen la confianza ciudadana, destacando la importancia de servicios públicos de calidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en evidencia. La experiencia de Costa Rica demuestra que el valor de la membresía no radica únicamente en recibir recomendaciones, sino también en contar con herramientas concretas para transformar esas recomendaciones en reformas que impulsen el desarrollo del país y sin duda alguna el bienestar de la población. En próximos pasos, la membresía pues nos ha permitido acceder a una plataforma única de conocimiento,
análisis y cooperación internacional. Cada vez más instituciones de nuestro país se involucran y se apoyan en el trabajo de la organización para fortalecer sus capacidades institucionales. Y de aquí también les voy a brindar algunos ejemplos específicos. Bajo el liderazgo de la Procuraduría General de la República, hemos trabajado en un marco para la gestión de la integridad en los municipios. Este proyecto está orientado a fortalecer los sistemas de prevención, detección y sanción de la corrupción en los gobiernos locales. También hemos participado en iniciativas innovadoras como la Red de Expertos en Semiconductores. Esta es una plataforma única que reúne a gobiernos, expertos y actores del sector privado para intercambiar conocimientos y buenas prácticas sobre el desarrollo del ecosistema de semiconductores. Y de la mano del INDER hemos impulsado una agenda de desarrollo territorial que busca generar herramientas concretas para reducir brechas regionales. Y antes de finalizar, permíteme comentarles sobre algunos eventos y evaluaciones importantes. En primer lugar, se realizará la fase 3 de la Convención Anticohecho de la OCDE. Esta nos permitirá demostrar el compromiso de Costa Rica con los más altos estándares de integridad, transparencia y Estado de Derecho. También Costa Rica será sede en octubre de este año de la conferencia anual del Foro Global sobre Productividad, un reconocimiento a su papel activo dentro de la organización y además el compromiso que tenemos como país, como bien lo indicó don Luis Carlos, que tenemos que enfocarnos muy bien en el tema de productividad. Sin duda alguna es una prioridad para el gobierno el tema de productividad, innovación y competitividad. Y con esto, pues decirles que la membresía de Costa Rica no se mide únicamente en las reformas implementadas o en los compromisos asumidos, sino por la transformación gradual que hemos ido haciendo como país en la forma de hacer política pública. Y es que una de las razones primordiales a la hora de decidir formar parte de esta organización fue partir del hecho de que necesitamos data y evidencia para la formulación de políticas públicas. No podemos ser ocurrentes, sino que debemos referirnos a la data y a la evidencia, la cual muy bien desarrolla la organización. Así que seguiremos impulsando acciones orientadas a fortalecer las capacidades institucionales del Estado, con el propósito de que el trabajo con la organización se consolide como parte integral de la agenda de nuestro país y que se siga viendo como una verdadera política de Estado. Y nuestro objetivo es que esta cultura de mejora continua siga permeando todo el aparato estatal y que cada vez más instituciones y actores de la sociedad civil aprovechen el conocimiento, las herramientas y las buenas prácticas de la OCDE. Al final, el propósito de este esfuerzo es muy claro y es promover mejores políticas para construir un mejor futuro para las próximas generaciones de costarricenses. Así que con eso son muchos temas, traté de abordarlos de manera muy rápida, pero es muchísimas las áreas de trabajo de la organización y donde Costa Rica participa, así que traté de hablarles un poco de todo, pero sin duda alguna sí es mucho material. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. A usted las gracias, señora ministra, y de verdad que qué oportuno tener esta conversación recién llegando usted de la reunión ministerial. Les agradezco a todos, de verdad sé que están con agendas muy apretadas. Quisiera pedirles unos 10 minutitos más por respeto a quienes nos han formulado preguntas. Quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Y si me permiten, agradezco también a doña Adela que ya contestó algunas de las preguntas que de hecho le iba a formular a ella a través del chat.
Y en el orden en que hicieron sus intervenciones, quisiera iniciar con don Alberto. Don Alberto, me preguntan lo siguiente, dice, en tema de cargas sociales sobre las empresas, la OCDE nos llama la atención porque indica que son muy altas. ¿Nos puede comentar en detalle cuál es la recomendación sobre este particular, por favor? Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. En efecto, ahí uno de los retos que tiene Costa Rica es su alta informalidad. Y ahí un elemento clave son las cargas sociales, que son muy elevadas en perspectiva en comparación con otros países de la OCDE. Y entonces ahí hay una recomendación que venimos haciendo en diferentes estudios económicos y es que no todas esas cargas sociales o esas cargas patronales, perdón, van a financiar la seguridad social, van a financiar las pensiones o van a financiar el sistema de salud, sino que van a financiar otros programas como puede ser un banco público o como puede ser algunos programas sociales o como puede ser programas de formación profesional. Muchos de estos programas tienen beneficios per se, pero esa forma de financiarlas es regresiva y favorece la formalidad. Entonces, la recomendación es que hay que eliminar esas cargas patronales y hay que sustituirlas en la medida que se considere que los programas que financia deben continuar por otro tipo de impuestos que pueden ser impuestos generales que tienen un impacto menor en la formalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alberto. Quisiera pedirle ahora a doña Diala, quien, como dije, ya contestó algunas de las preguntas que se le formulaban sobre competencia y pesca en el chat. Doña Adela, usted cerró su intervención hablando sobre que el futuro está cambiando a un paso muy acelerado y definitivamente la realidad hoy es muy distinta a hace 15 años e incluso hace 5 años que nos adherimos a la OCDE. ¿Cuál diría usted que son los principales desafíos que tenemos nosotros como miembros plenos de la OCDE? Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo, perdón, y olvidé mencionar la inteligencia artificial y crimen organizado, ¿verdad? Son dos cambios enormes que ha habido en los últimos años. Nada más, yo creo que nuestro desafío mayor ya lo tenemos identificado. Uno es el aumento de la productividad, Luis Carlos lo dijo perfectamente, y no solo para mí es un tema institucional, aunque es el segundo tema que yo diría que es importante. eh, el primero entonces es aumento de la productividad y hacer ya políticas o industriales y desarrollo productivo o políticas de clusters, políticas, incluso puede ser ecléctico, ¿verdad? Cómo aumentar los ingresos de la caja de manera creativa. Bueno, que la caja venda servicios de pruebas, por ejemplo, testing a las farmacéuticas que están ya aquí y así fortalecemos el clúster y tenemos ingresos para la caja, por ejemplo. Entonces yo creo que nuestro desafío es mover la aguja, crecer a un 8, 6, 7, 8%. Yo no soy economista, Luis Carlos me dirá cuánto es lo que necesitamos crecer, pero ese es el desafío que llevamos décadas teniendo y que no hemos logrado realmente imponer. Y el segundo es institucional. Hay 330 instituciones. Creo que la presidenta Laura Fernández es la más experta en este tema y entiendo yo que es uno de los desafíos que ella misma se propuso reformar. Creo que es algo muy positivo para reducir el costo del aparato burocrático estatal. ¿Qué pasó con eso? Que probablemente conlleve despidos, desempleo y mucho gasto inicial en esos despidos. Y eso es el tema muy difícil de solucionar en el corto plazo, pero en el largo plazo la institucionalidad costarricense necesita reformarse y los cantones, la reforma territorial y organizacional de nuestro país es imperativa también porque paradójicamente tenemos más cantones, pero los gobiernos locales no sé si están más cerca o no de sus ciudadanos. Y medir el impacto de las políticas, perdonen que esté tomando tanto tiempo, es lo que quise decir con mi respuesta a la pregunta tan buena de Jaime Molina sobre Incopesca. ¿Cómo están las provincias costeras? ¿Cómo está el sector pesquero? ¿Se ha mejorado? ¿Ha mejorado la pesca responsable? ¿Hemos exportado más? ¿Estamos agregando valor? ¿Estamos contratando más mujeres, más jóvenes? En fin, medir el impacto. Entonces yo diría esas tres, ¿verdad? Productividad,
reforma a institucionalidad y organización burocrática del Estado y medir los impactos de las reformas, que es una de las cosas que nos pide la OCDE. Vieron ustedes la tristeza de los gráficos que nos mostró Luis Carlos, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir positivos y seguir adelante y apoyar al gobierno y a la gente que está trabajando por nuestro país. Muchísimas gracias, doña Diala. Don Luis Carlos, desde su experiencia, ¿qué puede hacer Costa Rica para promover una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral? Muchísimas gracias. Gracias. El tema es que el mercado laboral en general tiene muchas distorsiones, ¿verdad? Y eso evita, entre otras cosas, que grupos de personas como las mujeres y los jóvenes puedan insertarse de una manera efectiva, ¿verdad?, en el mercado y contribuir, porque sabemos que así va a ser, porque lo sabemos de la evidencia empírica, con una mayor productividad de ellas y de ellos, ¿verdad? De las mujeres y de los jóvenes, pero también de las empresas como un todo. Entonces, eso pasa primero por eliminar sobre todo las cargas fiscales exageradas que hay en el mercado laboral y las distorsiones que hay, sobre todo en el tema de regulaciones para contratar personas o no. Pasa también, obviamente, con las capacidades y la inversión en capital humano que se haga, en particular en esos grupos de personas, en las mujeres y los más jóvenes, ¿verdad? Pero también pasa por políticas focalizadas, como la formación, en el caso de las mujeres con niños, con el apoyo directo a la red de cuido. Aquí no se trata de ser, digamos, selectivos en el mal sentido de la palabra. Aquí lo que se trata es de abrir las oportunidades, ¿verdad? Porque la productividad de las mujeres y los jóvenes sabemos que va a ser alta y su contribución va a ser valiosísima. Entonces, el tema es cómo quitamos distorsiones en el mercado laboral para que las empresas puedan contratar más gentes de esos grupos, ¿verdad? De personas. Y sí, en el caso de las mujeres, pues por supuesto, sobre todo cuando tienen niños, pues fortalecer el apoyo en el cuidado, ¿no? Son dos grupos de personas que muestran una enorme productividad, ¿verdad? Lo sabemos en diferentes estudios internacionales, ¿no? Entonces, a la medida que avancemos con eliminar distorsiones del mercado laboral, esos grupos en particular van a verse más beneficiados y van a hacer mucho más aporte a la productividad laboral y a la productividad de las empresas en general, ¿no? Muchísimas gracias, don Luis Carlos. Muy, muy claro y puntual. Señora ministra, para terminar con usted, y muchísimas gracias de nuevo a todos por estos minutos adicionales. Preguntan, ¿cuáles son hoy las principales debilidades o áreas de oportunidad de Costa Rica frente a los estándares de la OCDE? Principales debilidades de los estándares. Yo diría, sí, no sé cómo responder esa pregunta porque si estamos hablando más bien de recomendaciones que nos ha hecho de mejora la OCDE de acuerdo con el comparativo con el resto de países, cómo estamos en ese estándar. Ahí son muchísimas áreas, pero si uno ve las recomendaciones de la OCDE en el último Economic Outlook, siguen estando en áreas que ya conocemos. La parte fiscal sigue siendo prioritaria. En la agenda de productividad está todavía muy rezagados en mejora regulatoria, en todos los habilitadores para mejorar al sector exportador y la atracción de inversión. Estamos ahí hablando toda la gente de competitividad, que la palabra competitividad es enorme y ahí podemos desgranarla y entrar en detalle en cada uno de esos puntos. Y sí quisiera resaltar un elemento que viene en el informe que se va a conocer la semana pasada y es el tema de la reforma energética, donde la OCDE lo diferencia clarísimo en la importancia de abrir aún más el sector de energía y no podemos ser vulnerables a las fuentes que tenemos actualmente. Así que yo diría que en esas áreas. Pero
estándares son muchos. Estamos en más de 80 estudios, reportes. eh, y en Muchísimas todas las gracias, áreas ministra. tenemos espacios de mejora. Sin duda alguna, en todos tenemos espacio de mejora. Muchísimas gracias, ministra. Yo no quiero ser reiterativo porque creo que cada uno ha expuesto de forma magistral el tema que se le encomendó. Recordarle a todas las personas que nos escuchan que este webinar ha quedado grabado y va a ser publicado en las redes sociales de la ULID y el CPC para su consulta y difusión. Quiero agradecerles muchísimo a todos por acompañarnos, sobre todo a los panelistas y a quienes nos han acompañado hasta ahora. Y yo nada más quisiera que nos vayamos todos con este mensaje, y es que de verdad que cuando pensamos en grande, cuando nos enfocamos en el largo plazo, cuando trascendemos las administraciones, cuando trabajamos de forma cohesionada, con liderazgo, coordinando los diferentes sectores, de verdad que podemos lograr grandes cosas. Y como decía don Alberto, así como empezó, terminemos, mantengamos ese impulso reformador. Y como decía doña Diala, que sean las transformaciones las que hablen por sí solas. Creo que los beneficios de estas transformaciones que se han dado producto de la incorporación de Costa Rica a la OCDE hablan por sí solas, pero también nos queda claro el día de hoy que tenemos grandes tareas y desafíos por delante, que son algunas de ellas que van a requerir una generación o más para solucionarlas, y el mejor día para empezar era ayer y el segundo mejor día es hoy. Así es que muchísimas gracias a todos nuevamente y que pasen un feliz día. Igualmente, saludos a todos. Gracias, hasta luego. Saludos.